viendo. ¿Listo? Entonces, como ejemplos de iniciación, vamos a resolver este que dice. A ver, anótense ustedes en sus cuadernitos. No voy a anotar acá. El problema dice, calcule el peso de un depósito de aceite si tiene una masa de 825 kilogramos. Dice, ¿Cuánto de más? Dice, calcular, dice, el peso de un depósito de aceite, ¿no? Entonces voy a poner esto acá. Este es el aceite, ¿no? Me dice calcular el peso de este aceite, sabiendo que su masa del aceite es igual a 825 kilogramos. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? A ver, resolvamos todos porque esto es sencillito todavía, ¿ya? Me está diciendo determinar el peso del aceite sabiendo que este contenedor tiene una masa de 825 kilogramos. ¿Cómo determino su peso? Calculando la masa por la gravedad. Eso es. ¿Saben ustedes que la fuerza es igual a qué? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Masa por la gravedad. ¿Cómo? ¿La fuerza es igual a qué? Masa por la aceleración. Eso es la masa por la aceleración. Pero esta fuerza también podemos definirlo como un peso, ¿sí? Porque tiene las mismas unidades. Por lo tanto, el peso va a ser igual a ¿qué? A la masa de un cuerpo por la aceleración, pero en este caso, como el cuerpo actúa en función de la gravedad, por eso es por la gravedad. Obviamente, aceleración con gravedad tienen la misma definición, ¿no? Porque tienen las mismas unidades. Entonces, por lo tanto, yo acá voy a determinar qué cosa. Si me están pidiendo el peso, en este caso del aceite, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? A 825 kilogramos por la gravedad. ¿Y la gravedad de cuánto es? 9,8. ¿Cuánto? 9.81. Eso es clarito. La señorita estaba muy bien, pero no se le oía muy bien. 9.81. ¿Qué cosas? Metros sobre segundo al cuadrado. Eso es. Metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Tienen que tomar muy en cuenta sus unidades. Es muy importante para no confundir. ¿Okay? Entonces, ustedes ayúdenme a calcular a qué sería entonces igual el peso de este aceite, de este fluido. 8.093.25 ¿Cuánto? kilogramos. 8.093.25. 8.093 kilogramos. Metros sobre segundo al cuadrado.
metro segundo al cuadrado. Muy bien. Pero como que esta unidad no... si bien la unidad es correcta, pero yo quisiera transformarlo esto en unidades que realmente se conocen, unidades de fuerza, como el Newton, por ejemplo. ¿A cuánto equivaldría un Newton, sabe? Esta unidad... Vale a por un metro sobre segundo al cuadrado. 101, ingeniero, 101 kilogramos fuerza, creo. Eso es. Esto mismo, a ver. Esto mismo equivale, esta unidad equivale a un Newton. Por lo tanto, este peso del aceite será a 8.093 Newton. Pero como es una cantidad grande, 8.093, yo puedo colocar con un prefijo, ¿no? Esta es unidad, decena, centena, unidad de mil. Por lo tanto, yo puedo colocar de la siguiente manera. 8.09, ¿qué cosas? Toda esta unidad, eso es unidad de mil, por lo tanto voy a colocarlo como kilonewton. Este elemento de kilo, ¿no? Esa es la nomenclatura que se utiliza, pero su prefijo significa que es, en otras palabras, este mismo ejemplo yo podría colocarlo de la siguiente manera. Aceite es igual a 8.09 por 10 elevado a 3 Newton, en una notación científica. O lo mismo que he colocado acá, ¿no? 8.09 kilonewton. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, Ok, muy bien. ¿Se entiende? El resto se entiende. Ahorita estamos recién calentando, ¿ya? Entiéndase que son ejercicios muy sencillitos. Pero tenemos que saber estas expresiones. Estas expresiones ya la han aprendido en física cuando han llevado a principios del inicio de esta carrera, ¿no ve? Estos términos ya lo conocen. Por lo tanto, nosotros entendemos que ya tienen un conocimiento para. Vamos a pasar a realizar otro ejemplito, ¿de acuerdo? Pero esta vez me van a ayudar ustedes y me van a decir qué es lo que debo yo hacer. A ver, voy a pasar a que ustedes me ayuden con este otro ejemplo. Les dicto. Dice, suponga que un hombre pesa 160 libras. Dice, suponga que un hombre pesa 160 libras. Inciso A dice, calcular la masa. Inciso B dice, calcular el peso, pero en el sistema internacional. ¿Listo? Dos cositas, dos incisos. Calcular su masa y calcular su peso. Bueno, el peso ya nos están dando, dice 100. Nos da una cantidad de 160 libras, pero nos está dando en el sistema inglés. Lo que nos dice, o lo que tenemos nosotros que calcular ahora,
es hacer una conversión de unidades y transformarlo al sistema internacional. ¿De acuerdo? A ver, ayúdenme. ¿Cómo pueden resolver ustedes este ejemplo? Para Primero encontrar la masa transformar podríamos las hacer libras eso por en gravedad. kilogramos. Me Primero dice, transformar las libras en kilogramos. a ver, haga y le voy a pasar, hagan en su cuaderno con letra clara, ¿no? Un poco grande, y lo vamos a ver cómo han hecho. Primero el inciso A o el inciso B, cualquiera. ¿Cómo? Pero necesito los datos, la masa y el peso, y me dicen cómo han hecho, pero háganlo en su cuadernito y les voy a dar la posibilidad de que podamos ver su tareita aquí en la pantalla, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo lo hacen? Alguien que ya haya hecho para... Yo, Inge, A ver, deme un pero ratito, estoy en ¿cómo computadora, ingeniero. está en computadora? Pero puede Buen día, montarlo. ingeniero. Hay que Buen día. transformar libra a kilogramos, ¿verdad? Exactamente. Sí, sale igual lo hice, 72.64 kilogramos. ¿Quiere que se lo muestre? Luego Sí, eso por transformarlo, favor. ¿no? A peso. Ok, primero uno. A ver, el señor Reynolds, ¿cómo? A ver, denme un ratito para mostrar la pantalla. ¿Cómo hago acá esto? A ver. Ya. Denme un ratito, ¿ya? Es que ustedes son más hachas para utilizar estas cosas. Yo todavía estoy... A ver, voy a cerrar esto, pero no sé si se cerrará por completo. A ver. Voy a ver, ¿ya? Mm, A ver. Voy a pasar un rato por acá. Ahora sí. Es que estoy manejando la tablet de mi hija y no la entiendo yo muy bien, no manejo muy bien. Ahora estoy en mi computadora. A ver, préndame su pantalla. Señor Reynolds, prenda su pantalla que quiero verlo. Y muéstreme, yo creo que todos pueden ver, ¿no? Ok, señor Reynolds, buen día. A ver, necesito... ahora sí, no le escucho nada. A ver, hable. Ya, ingeniero. Le muestro acá el ejercicio. Nos dijo primero calcular el B, ¿verdad? Dice... Haga una cosa mejor, sáquelo una fotito y mándelo a mi WhatsApp. De ahí lo voy a yo exponer para usted. Es que mucho mueve, mejor. Ya, está bien. ¿Ok? Sáquele una fotito. Aquel que quiera mostrarme también sáquele una fotito, ¿no?
pero una Inge. foto que sea visible, no borrosa. Y mándemelo y yo lo voy a exponer mejor, lo voy a mostrar acá. ¿Listo? Inge, Dígame. nos dio mal el dato porque dice que el peso es 160 libras y libras es un valor, es de masa, no es de peso. No. Eso se mide en libras en el sistema inglés. Bueno, ¿Qué se mediría? Ya se lo envié, ingeniero. A ver, dame un segundito ya. Ya. Ok. Voy a compartir. Ahí tiene. ¿Se ve, no? Hola. Hola. Sí se ve, Inge. Ah, ya. Se ve. A ver, señor Reynolds, ¿qué es lo que ha hecho en el inciso B? Ya, buen día, ingeniero. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Lo que decía el ejercicio, primero, calcular el peso en el sistema internacional. Entonces hacemos lo que es la conversión. 160 libras lo transformamos, que equivale a 0,454 kilogramos. Hacemos la sustitución y nos da que el peso es de 72,64 kilogramos. Ahora, del inciso A, lo que nos dice calcular la masa, yo lo saqué en SLUC, que es masa es igual a W sobre G. Eso enseguida se lo mando. Ya, Y no, G ahí es... está bien. Ah, ya, No, ya, está ya. bien, está ahí. Está bien, No, está ahí. Lo que no, sí me llama un no se lo poco... envié, ¿la? No, lo que sí me llama un poco la atención es lo siguiente. ¿Ya? A ver. Aquí me llama un poco la atención esa relación de esa conversión de unidades de libra a kilogramos, ¿no? Es, bueno, no es muy conocido, ¿no? Más bien es más conocido un kilogramo a cuántas libras equivale. Pero bueno, está bien, está muy bien hecho. Lo que sí puedo advertir es de que daría a entender lo que decía su compañero, de que este kilogramo, ¿no? Si estamos hablando de peso, este kilogramo es, ¿qué significaría este kilogramo de acá? 72.64 kilogramos. ¿Qué unidad es esa? La masa. ¿Están en masa o está en peso? Masa. ¿Cómo es, señor? No, Rey? ingeniero, es el peso. Masa, ingeniero. Es el El peso. peso del mismo. La masa se pero calcula de otra manera. Porque No, pero las unidades de masa, no, está bien lo que ha hecho, no está mal, pero lo que yo necesito es que comprendan y no confundan un poco. La relación está muy bien, no digo que está mal, ¿ya? Pero no deben de confundir porque el kilogramo, así como vemos, es unidad de masa. ¿Listo? Es unidad de masa. Entonces, la relación o la conversión de unidades es de una libra equivale a 0.454 kilogramos fuerza. Esto porque si pones vos kilogramo así tal como está, estaríamos confundiendo un poco. Bueno, si estoy hablando de peso, porque estoy colocando unidades de masa. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que le falta es unidad
Esta unidad de peso. ¿Listo? A ver, voy a compartir. ¿Está bien Sí, esto? No sí, está mal. ingeniero. Y Ok. sí, tiene razón. Lo que es el resultado que saqué, multiplicarlo por 9,81 y nos da 706,32 newton. Ah, bueno, ahí está bien. Entonces, a ver, lo vamos a aclarar con esto de acá. ¿Listo? Denme un segundito. Para los que tengan alguna dificultad en la comprensión, me refiero. ¿Listo? A ver, ¿cómo hago esto ahora? Un ratito. Aquí. Ya. De nuevo, les decía de que teníamos un peso, si no me equivoco, era de 160 libras, ¿no? Y nos pedían el peso, pero en el sistema internacional, y también nos pedía su masa, ¿no? Lo que ha hecho el señor Reynolds está muy bien. Lo que él ha hecho es primero transformar, hacer una conversión de unidades del peso. Entonces, dice, el peso, que es igual a 160 libras, lo que le está haciendo es convertir esas libras a unidades del sistema internacional. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Es decir, bueno, yo voy a hacer de otra manera, es lo mismo, es decir, 1 kilogramo, pero fuerza es igual a 2.205 libras, unidades fuerza. Y lo que él ha sacado es, ¿cuánto sacó, señor Reynolds? 12 punto y algo sacó, ¿no? Ahorita le digo, ingeniero. Saqué 72.64. Eso es, ¿no? A ver, verifiquen, 72.64. Libras con libras se van y me queda kilogramo fuerza. ¿Está bien así? A ver, revisen sus calculadoritas. Inge saldría 72,57 kilogramos. A mí igual me sale 72,57. Sí, cuando se Bueno, sustituye por 2.205 sale ese resultado. Sí, mucho depende. Mira, estas unidades, al igual que el número pi, dice 2.205. Yo estoy trabajando con 2 unidades, con tres decimales, ¿no es así? Ustedes cuando utilizan el número pi, ¿con cuántos decimales trabajan? ¿Cuánto es el número pi? ¿Cuánto representa? Máximo 2 decimales. 3.1416. No, 3.1415.9. Okay. A ver, No, 3.1416. Bueno, yo tengo ahorita en mi máquina, mi calculadorita, pongo pi y dice 3.14159265.4 y debe seguir más, ¿sí? Pero son varios decimales. ¿Cuántos decimales tendrá el valor de pi? ¿Saben? Infinito. ¿Cómo es? Hasta ahorita no se ha podido calcular exactamente cuántos valores son. Hasta 9 al decimales. día de 9 decimales. Hasta el día de ayer, no sé qué universidad ha podido llegar a determinar la cantidad de decimales. No tengo ahorita el número, pero son millones de decimales, ¿ya? Y han tardado con una supercomputadora, han tardado en calcular, no sé, creo que son alrededor de 2 semanas, ¿no? La computadora ha ido calculando, iterando, y ha podido calcular hasta esa cantidad. Pero son millones de unidades. Imagínate, nuestra calculadorita apenas 2, 4, 6, 8, 9 unidades nos muestra. Pero eso no es, o sea, es un número, bueno, alguien decía es un número infinito. No lo sé, no sabemos, pero se sigue iterando. En algún momento parará y dirá, pues, este es el número pi.
cuántos millones de decimales, no tengo ni idea, ¿no? Pero asumimos que sigue iterando de manera infinita. En este caso de esta conversión de unidades de 2.205, también son más unidades, ¿no? Con más decimales, pero una cantidad de decimales representativa, creo que son como 3, podríamos considerar 3. Hay momentos, ¿no?, en los cuales cuando se quiere más precisión, podrías considerar 4 o 5 decimales, pero en nuestro caso consideraríamos 3, ¿está bien? 3 decimales, como creo que lo hizo también el señor Reynolds con 0.400 y algo era, ¿no? A ver, 2.205, perdón, 2.205, él calculó con 3, creo, 0.453 o 54, ¿no? Algo así. Entonces, por ese número de redondeos es justamente estas pequeñas cantidades. En cambio, al utilizar estos 3 decimales, yo puedo determinar que mi resultado es 72.56 y tal vez el 2 por detrás, ¿ya? ¿Qué cosa? Kilogramo fuerza. ¿En qué sistema estoy? Este sistema es el llamado sistema UTEM, Unidad Técnica de Masa. Pero yo esto a su vez puedo transformarlo en el sistema internacional, porque esta unidad no es del sistema internacional, por si acaso, ¿ya? Para calcular el sistema internacional tengo que hacer lo siguiente. Si estoy en kilogramos fuerza, yo digo, ¿no?, voy a multiplicar 1 kilogramo fuerza equivalen en newton a ¿cuánto? A 9.81 newton. Kilogramo fuerza con kilogramo fuerza se van y me da ¿cuánto? 711.813. Eso es 804, ¿no? 4, ¿qué cosa? Newton. ¿Está bien? Ahora sí estoy en el sistema internacional. Tengan mucho cuidado con esas unidades. ¿De acuerdo? Inge, Diga. un segundito. Yo lo hice de otra manera para transformar el peso al sistema internacional. ¿Cómo lo hizo? A ver, pásenme la foto. Directamente de libras a newton. Me dice De que libras. multiplicando 160 libras por 4.448 Sí. me da el valor de newton, pero a mí me sale 711.71. No hay problema, pues es por el tema de redondeo, por eso. Pero lo que tienen que considerar ustedes, ¿no?, es de que, a ver, ese dato que usted me está dando, esa conversión de unidades de libras directamente a newton, ¿conoce de memoria? ¿Lo utiliza? No, ¿verdad? O sea, seguramente ahorita ha buscado en internet y hay la relación. Pero lo que tenemos que aprender un poco es a agarrarnos de algo. Es decir, usted, por ejemplo, para convertir metros a centímetros, ¿no?, o a milímetros, directamente puede ser que no se ubique, pero de metros a centímetros sí. ¿Un metro cuántos centímetros tiene? Su equivalencia. Señor... 100. 100, exacto. 100 centímetros equivalen a 1 metro, ¿sí? En milímetros, seguramente podríamos hacer una conversión, lo mismo, y nos estaría dando el resultado, ¿sí? Entonces, en el caso de kilogramos a libras, también yo conozco, por ejemplo, desde siempre, yo no conocía, porque no manejaba esa relación de, a ver, lo que hizo el señor Reynolds, de que un 0.487 kilogramos equivalía a 1 libra. Pocas veces, bueno, casi nunca he manejado eso, pero sí lo que manejaba constantemente era de transformar
un kilogramo a cuántas libras equivale. Y siempre me acuerdo a 2.205. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que apropiarme de algo que voy a manejar constantemente. Y cuando uno se aprende, entonces no se olvida. Por ejemplo, ¿quién me sabe decir de memoria cuánto equivale, cuánto es su equivalencia de pulgadas a pies? 12. ¿12 qué cosas? 12 pulgadas es un pie, ingeniero. Equivale a un pie. ¿Ve? Pero si le digo, a ver, al revés, ¿cuánto es? ¿Cuánto equivale una pulgada en pies? ¿Ve? Entonces, todavía la piensa, va a agarrar su calculadorita y la va a hacer, ¿de acuerdo? Pero en su cabeza está de que 12 pulgadas equivalen a un pie. Listo. Ahí está bien. Por eso hay que apropiarnos de algo que utilizamos cotidianamente. ¿De acuerdo? Entonces, como quiera que hagan, tienen que... Es que ¿saben qué pasa? Cuando ustedes vayan al campo o a cualquier otro lado o a su examen, ahí no van a tener, qué sé yo, internet, no van a tener una tablita con conversión de unidades. Tienen que saber, son cosas esenciales que tienen que saber, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Tienen que tener algunos conocimientos y manejo de algunas conversiones de unidades. Ok, a ver, señor Reynolds, me hace acordar más rato al final de la clase, ¿ya? Para que coloque su participación. Había alguien más que me mandó, creo, Luis Reynolds. A ver. También está muy bien, me mandó alguien. ¿Quién es? RU 3948. 72 kilogramos. También. Aquí me mandó. Ya. Voy a decirles más rato quiénes me han mandado esto hasta ahorita, ¿ya? Ok. Les voy a decir más rato y les voy a pedir sus nombres para anotarlos. Ok, pero ahora, como ya tenemos nosotros el peso, que es 711 o 712 si quieren, porque no incide mucho unos gramos más, unos gramos menos. Pero el inciso B me decía ahora, o el inciso A, calcular su masa. ¿Cómo calculo ahora su masa? Lo divido por la gravedad. Lo divido esto por... Bueno, nuevamente, me copian, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, como verán, son ejemplos, les decía, muy sencillitos, ¿listo? Pero ahora sí nos vamos a ir enrolando un poquito más con el manejo de algunas ecuaciones. Ahora, lo que vamos a ver es, vamos a hablar de la densidad relativa. La densidad relativa, ¿no? Llamada también gravedad específica. Esto es también gravedad específica. O sea, en los libros cuando vean SG o DR se refieren a lo mismo, ¿ya? ¿Y a qué es igual esto? Esta densidad relativa. Dice que es igual a el peso de una sustancia dividida por el peso del agua. ¿Listo? Pero este peso del agua tiene el mismo volumen, ¿no? Volumen, si quieren, igual al de la sustancia.
¿De acuerdo? Y si no, también digo peso es en el numerador y peso en el denominador, por lo tanto tienen las mismas unidades. Entonces, esto me da a entender que el resultado es un número sin unidades. Es un número que llamamos nosotros con el nombre de... ¿Cómo le llamamos cuando no tienen unidades? ¿Dimensional? ¿Perdón? Adimensional. Exacto. Muy bien. Entonces es un número adimensional. Pero también nos dicen, pero recuerden un poquito esto también, ¿no? ¿Por qué nosotros acá tomamos el agua? Porque han tomado este parámetro del agua como una referencia estándar, ¿ya? El agua es un referente, si quieren, estándar, que fue tomado a 4 grados centígrados de temperatura y a una presión de una atmósfera, ¿ya? O sea que como esto fue concebida o como se utiliza como un dato patrón, si quiere. Pero esta densidad relativa también es igual, a ver, voy a colocar un poco sus unidades acá, ¿listo? Si esto es peso de la sustancia, que va a ser por el peso del agua, pero estamos diciendo, tomen en cuenta esto, este peso del agua tiene el mismo volumen. ¿A qué es igual el peso? Es igual a la masa Masa por por la gravedad. gravedad. Pero masa de la sustancia, dice, por la gravedad. La gravedad es un dato que se conoce, ¿no? Y acá lo mismo, masa del agua por la gravedad. Gravedad con gravedad se van, entonces me dicen que son de iguales masas, pero no es que sean de masas iguales. ¿A qué es igual la masa? ¿A qué es igual la densidad? Densidad por Masa. volumen. Eso. Entonces, de esto, ¿a qué es igual la masa en función de su densidad? Densidad por volumen, ¿no es así? Entonces, decimos lo siguiente, la masa va a ser igual a su densidad por el volumen, masa de la sustancia, por el volumen. Y lo mismo la masa del agua, densidad del agua por el volumen. Pero dijimos acá arriba, acá, que este peso tiene que tener el mismo volumen que la sustancia. Entonces acá estamos diciendo de estos dos que el volumen de esta sustancia con el volumen del agua son iguales. Por lo tanto, si son iguales, es igual a 1, ¿no es así? Entonces me está diciendo que la densidad relativa también es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. A su vez, también puede considerarse que es igual a ¿qué? Al peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua. Ahora, como dato, ¿a qué es igual el peso, la densidad del agua? ¿Y a qué es igual también, el peso específico del agua? La densidad del agua tiene un valor de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el peso específico tiene
9,810 Newton metro cúbico. Todos estos datos son datos que se conocen del agua, estoy diciendo la densidad del agua, como el peso específico del agua en el sistema internacional. ¿Listo? Pero estos datos fueron concebidos a una temperatura de 4 grados centígrados. Cuando la temperatura empieza a aumentar, la densidad como el peso específico tienden a cambiar. ¿Listo? Porque la densidad es función de la temperatura y también de la presión. ¿Listo? Pero cuando no tengamos algún dato, nosotros utilizamos este parámetro para poder calcular qué cosa, ya sea el peso específico de la sustancia o ya sea la densidad de la sustancia. ¿De acuerdo? Hay muchos ejercicios que nos van a dar la densidad relativa. Si yo conozco la densidad relativa y tengo como dato la densidad del agua o el peso específico del agua, puedo yo calcular la densidad de la sustancia, que sería igual a la densidad relativa por la densidad, en este caso, del agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya conocemos a qué se refiere la densidad relativa o gravedad específica. Ahora, adentrándonos más y hacer un poco de análisis, me gustaría mostrarles lo siguiente. Voy a volver voy a compartir mi pantalla de la computadora y hago, ¿cómo hago esto? No. Ok. Quiero mostrarles ese cuadro. Este pequeño cuadro es... A ver, denme un cachete, voy a enchufar mi computadora si no se me corta. Ya. Todos ven ese... Sí, se ve. este cuadro. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. ¿Alguien puede explicarme qué es? ¿Alguien puede decirme qué es lo que ve? Esta Que gráfica. la densidad varía con la temperatura. Eso es. Pero estamos hablando del agua, ¿no? Dice water. ¿Está bien? Pero, a ver, hagamos un énfasis a este cuadrito de acá. A este cuadrito. A ver, Y lo que quiero ahora de ustedes es un poco de atención y de deducción. ¿Listo? Este cuadrito de acá nos dice muchas cosas. A veces confunde un poco. No sé si a ustedes, a mí me confunde un poco. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Miren, este cuadro macro, este cuadro grande, ¿no? A ver. De este cuadro grande solamente estamos viendo esta partecita. Este es
todo esto. ¿Listo? Ese es un zoom del cuadro pequeñito. Entonces, analicemos primero el cuadro pequeñito. ¿Qué es lo que nos dice? A ver. Voy a ampliarlo un poco más, no sé cómo hacer. Ahora sí. Ya está. Miren acá en esta gráfica, que en las abscisas se coloca la temperatura, la variación de la temperatura, y en las ordenadas es la densidad. ¿Qué unidades? Kilogramo, metro cúbico y temperatura en grados centígrados. ¿Sí? ¿Alguien le dice algo a esa gráfica de arribita? Analicemos un poco la gráfica, a ver. Por ejemplo, los que han hecho este análisis y han colocado esta gráfica, dicen, ¿no? Miren, la variación de la temperatura está variando de 0 a 10 grados centígrados y las densidades del agua varían en estas proporciones. Si nosotros vemos acá a una temperatura de 4 grados, es lo que les decía a ustedes hace rato, de forma experimental, han demostrado que a 4 grados centígrados la densidad del agua la aceptan con un valor de 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero vamos a hacer unas líneas acá, a ver. Esa sería aproximadamente, ¿no? Pero ¿cuánto sería el valor de acá? El saber, traten de interpolar entre 1 y está a 999.9. Aquí sería 0.95. ¿Sí? 5 sería 0.97 más o menos. ¿Sí? 997.97, cerca a 1, cerca a 1000. Para no trabajar con 997.97, lo han redondeado y han colocado el valor de 1000. ¿Qué cosas? Kilogramos por metro cúbico. La densidad de agua, pero ¿a cuántos grados? A 4 grados. Porque dice que a 4 grados es el valor máximo de la densidad del agua. Y cuando el agua cuando la temperatura empieza a aumentar, empieza a disminuir gradualmente la densidad. Miren, cuando alcanza a los 10 grados centígrados, la densidad del agua había sido 997.7. ¿Qué cosa? Kilogramos por metro cúbico. Pero, ¿qué pasa? A ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Me voy a bajar ahorita al gráfico de aquí abajo. Este gráfico de aquí arriba, ¿se entiende lo que quiero decirles? Hola. Ingeniero, se entiende. Ok, a ver, voy a preguntarles entonces, ¿ya? A ver, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Dice, si este es el valor máximo, a 4 grados de temperatura adquiere una densidad mayor y a partir de eso, cuando baja la temperatura o cuando sube, empieza a disminuir proporcionalmente la densidad. ¿Sí? Mi pregunta era, y no he podido encontrar todavía, bueno, he encontrado una explicación, pero que no la he comprendido todavía. ¿Listo? Porque recuerden que el agua, cuando llega a un punto de 0 grados centígrados, ¿qué es lo que empieza
empieza a cambiar, ¿no? A transformarse, a cambiar su condición. ¿Qué pasa cuando el agua llega a los 0 grados centígrados? Se congelan. Se solidifica. Se solidifica. Exacto. Empieza a convertirse en hielo. Pero ¿por qué se convierte en hielo? ¿Qué fenómeno es el que hace que se convierta en hielo? Bueno, no vamos a hablar de temas moleculares, ¿listo? Ese no es nuestro punto, pero tiene que haber un conocimiento, o sea, no preciso, pero tenemos que tener por lo menos idea de lo que pasa. Cuando el agua llega, cuando llega a una temperatura de 0 grados, ¿no? Sus moléculas empiezan a agarrarse, a volverse más fuertes, si quieren, ¿no? Y empiezan a... en el agua, por ejemplo, en el agua las moléculas tranquilamente se separan con mucha facilidad. Tienen una adherencia entre molécula y molécula, pero cuando uno ejerce cierta fuerza, las moléculas se separan sin ningún problema. Pero cuando llegan a esta temperatura de 0 grados, las moléculas empiezan a agarrarse tenazmente, si quieres, ¿no? Pero bueno, a mí no me interesa mucho eso. Lo que me interesa es el volumen. ¿Qué pasa con el volumen? Y lo mismo cuando la temperatura empieza a ascender. Aquí en estas condiciones de 0 a 100, a 10 grados, el agua sigue siendo agua. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora en la figura grande? Mire, voy a bajar un poco esto. Ya está, ahí. ¿Qué pasa en la figura grande? Miren, desde acá, todo este tramo sigue siendo agua, sigue siendo líquido. Pero ¿cuándo empieza a convertirse el agua en gas o en vapor? Cuando llega a los 100 grados, ¿no? ¿Qué pasa con sus partículas, con sus moléculas? Bueno, imagino que se separan unas contra otras. Ya no tienen la misma adhesión que era agua y mucho menos cuando era sólido o cuando estaba en ese estado de sólido. Pero les decía, no me interesa mucho qué es lo que pasa internamente, pero sí lo que me llama la atención es su condición de volumen. A ver, no sé si tengo acá un momentito. No, no tengo. No tengo. Pero la pregunta ahora es sobre este análisis. Sobre esto. Si nosotros estamos estudiando y queremos saber las densidades, pero de repente ahora les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Ustedes van a introducir una cantidad de agua en dos vasos muy gemelos, ¿sí? Pero es la misma, estamos hablando de la misma masa. Voy a medir y voy a tener la misma masa. Creo que ya hemos hablado de esto, pero ahora lo que quiero es que den una explicación en función a este gráfico que se muestra acá. A ver, voy a colocar acá. O mejor, partiendo de lo siguiente. Si nosotros hablamos de dos líquidos, uno en estado sólido y otro en estado líquido, ¿no? Y de repente nosotros vemos de que los icebergs son enormes masas de hielo,
pero que flotan, pero que en algún momento debieron ser agua. La pregunta es ¿por qué flota? Es debido a que el agua es más densa que el hielo, ingeniero. El agua es más densa que el hielo. El hielo. Sí, verdad. Pero no basta esa explicación. ¿Por qué? Es justamente por esta gráfica que les he mostrado. Queremos analizar eso. ¿No? Porque aquí me está diciendo, miren, a cierta temperatura la densidad baja. La única temperatura a 4 grados, su densidad del agua era máxima. Y a medida que aumenta la temperatura a partir de los 4 o empieza a bajar, las densidades cambian. Está muy bien. Estamos diciendo entonces el hielo, mire, en esta gráfica grande, el hielo a 0 grados ahora va a tener esta densidad. 920, un poquito más de 918 debe ser. Pero en esta gráfica me llama la atención de que cuando la temperatura empieza a bajar más, ahora la densidad empieza a subir. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien percibe ese cambio? Sí, Miren, la temperatura a 100 grados bajo cero, ¿no? Empieza a subir su densidad. ¿Por qué? Se entendería de que mientras más baja la temperatura, debía reducir más su densidad. Pues a mí me llama mucho la atención estos fenómenos, que me gustaría experimentarlas, pero no sé si llegaría yo a tener a poder obtener esta temperatura, ¿no? 100 grados bajo cero. ¿Su nevera a cuántos grados mantiene? ¿Han visto alguna vez? Tienen refrigeradores, ¿no? sí, pero no me acuerdo yo cuántos llegan. No me acuerdo, ni siquiera han visto, jóvenes. Yo tampoco. Me llama la atención esto y voy a ver y no llega ni a 10 grados bajo cero. Bueno, hay para calcular, ¿no? Le ponen, le gradúan, en fin. Pero bueno. Ahora, la pregunta es, si estamos hablando del iceberg, ¿no? Que flota en el agua. Ahora yo les voy a decir lo siguiente. Vamos a hacer una experimentación. Vamos a experimentar de manera ideal, ¿no? Ahora, y me van a explicar ustedes qué creen que podría o qué creen que pasa. A eso mismo les decía hace rato, ¿no? Voy a tener una masa de agua de la misma cantidad. ¿Sí? O sea, imagínense, yo voy a agarrar una copa de agua, ¿no? Y voy a agarrar otro gemelo, una copa gemela, con la misma cantidad de agua. Si son los dos líquidos, si son los dos del mismo grifo, o sea, son la misma agua, una la voy a meter al refrigerador y una la voy a mantener ahí y la voy a tapar un poquito para que no se evapore. El agua tiende a evaporarse, tiende a perder volumen. ¿Sí? Pero yo tengo la idea y está en mi cabeza de que las dos tienen la misma masa. ¿De acuerdo? Y al congelarse, me está diciendo acá, al bajar la temperatura, ¿no? Se ha vuelto en hielo y la densidad ha bajado. Está claro eso. Pero si los dos eran agua y de repente la densidad ha bajado, pero no solamente es porque su densidad ha bajado, algo ha debido pasar con su volumen. Porque recuerden que la densidad es igual a ¿qué? A la masa por el volumen. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del hielo, de la misma masa que lo he metido, ¿no? Al refrigerador y la otra masa sigue siendo agua. Claro, pero la pregunta es, a ver,
Cuando baja la temperatura, ¿el volumen aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Se disminuye, ingeniero. El volumen disminuye al Ingeniero, congelar. exacto, se contrae el volumen, ingeniero. Aumenta, Inge. A ver, es que ¿saben qué pasa? Miren, nos vamos a poner en su caso del hielo, o sea, en el caso de un lugar frío y un lugar caliente. Eso es lo que no comprendo, no relaciono yo. Y a ver, ustedes explíquenme para que yo pueda entender mejor. Por ejemplo, acá en el oriente, aquí hace mucha calor, ¿no? No hace frío. Las personas, si ustedes se fijan bien, las personas tienen hombros más anchos, qué sé yo, son más fornidos. Hasta las mismas mujeres son así, más desarrolladas, si quieren. En el occidente, las personas son más encogiditos, así como yo, ¿no? Porque allá caminan con los hombros medio ceñidos y con las manos en los bolsillos, es por el frío. Entonces yo entiendo que en el frío nos encogemos, no es que nos engordamos, pero por el frío. ¿Qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo de volumen. En cambio acá, no, pues no tengo necesidad de encogerme, más bien necesito más oxígeno, necesito ventearme. Entonces, si es así, si es así la explicación, por eso ahí no capto todavía la idea y quiero que ustedes me ayuden. Quiero que me ayuden a explicar lo que quiero explicarles. Es decir, si tienen la misma masa, ahora hablando del agua, tienen la misma masa, ¿no? Y la densidad cambia, ¿qué pasa con el volumen? ¿El volumen cambia entonces? ¿No es así? ¿O no cambia? Inge, cambia. Cambia, Inge. Pero entonces, si el volumen crece y tiene la misma masa, ¿por qué flota? Porque, Inge, porque al contraerse el hielo se hace menos denso que el agua. A ver, expliquemos esto. Creo que tiene, el hielo tiene menos oxígeno que el agua. Menos oxígeno que el agua. Porque se comprime, ¿no? Entonces, si se comprime, disminuye de volumen. ¿O no? Sí, ¿Alguna ingeniero. vez ustedes han puesto una botella botellas de Coca-Cola, de esas botellas chiquitas, de agua a la nevera para que se congele? ¿Han puesto, no? ¿Alguna vez o no? Yo empecé, pero aumenta el Sí, volumen. Aumentó la masa. aumenta Aumenta el volumen y lo revienta, se puede decir. ¿Aumenta de volumen? Hola. Buenos días. Aumenta. Ya me confundí. Inge, yo tengo un análisis. A ver, vamos. A ver, no sé si estaré en lo correcto, pero dice, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, pero la densidad disminuye. Si la temperatura desciende, el volumen también desciende y la densidad aumenta, pero la masa sigue siendo la misma. No sé si estaré en lo Ya. correcto. No, es justo acá, ¿no? Pero ahora la pregunta es, mira, Mucho yo estoy influye, viendo pero aquí en los el agua. átomos en una molécula. Claro, pero estamos en el agua, estoy haciendo referencia a esta gráfica. Miren, tú me estás diciendo, cuando yo manejo este gráfico, ¿no? Este gráfico del agua, no estamos hablando de otro fluido, estamos hablando del agua. En esta gráfica me está diciendo que a 4 grados su densidad es grande, es casi 1, 1000 kilogramos.
A medida que va aumentando la temperatura, la densidad va bajando. Entonces, no es correcto lo que usted me está diciendo. Ah, ya. ¿O no? Sí. O estoy mal, o estoy viendo mal esto. Puede ser que esté interpretando mal. Mire. ¿Se dan cuenta? Por eso es que a mí a veces me confunde un poco, ¿no? Me confunde y quiero entender. Entonces, lo que quiero, ustedes miren, nos podemos pasar toda una clase solamente hilvanando este cuadro, pero hay que entenderla. A eso me refiero, miren. A 0 grados su densidad baja, pero resulta que si yo busco una relación, entonces puedo decir que a 0 grados la densidad es la misma que podría mantener a 8 grados. ¿Sí? Puede ser, hay una relación porque son dos límites, ¿no? Pero eso me dice que la temperatura a partir de los 4 grados, cuando baja hasta los 0, disminuye su densidad. Y desde los 4 grados, cuando aumenta, su temperatura también empieza a disminuir su densidad. Entonces, cuando aumenta la temperatura, yo digo que su volumen va disminuyendo, por la cual, digamos, se va evaporando el agua, en la cual la densidad también va perdiendo poco a poco, como se va evaporando. Y cuando se congela, básicamente ya se va aumentando su volumen, y en la cual la densidad también sube, pero no sube mucho, más o menos poco a poco va subiendo. Pero lo que pasa es que el vapor es agua en compuesto gaseoso, sigue siendo agua. Por lo tanto, para mí, a mayor temperatura, mayor volumen. Eso es mi lógica. Sí, pero ya no hablemos del gas, porque el gas ya es otro tratamiento, ¿no? Tengan mucho cuidado, el gas ya es otro tratamiento. Solamente estamos hablando no del sólido acá, solamente cuando llega al sólido, ¿qué pasa? Y sigue siendo agua antes de que llegue a los 100 grados centígrados, porque ya cuando llega a los 100 grados ya se evapora el agua, ¿no? Cambia de fase, de estado. Nosotros solamente hablaremos hasta los 10 grados, para no complicarnos mucho. Pero queremos entender un poco esto. A ver, les sugiero lo siguiente, y esto van a ver en suelos también, a ver si les ayuda un poco a captar la idea. Voy a agarrar un pedazo de suelo, y lo voy a colocar, o sea, voy a agarrar una masa de suelo y lo voy a colocar dentro de una copa, de un volumen conocido. ¿Sí? Y lo voy a enrasar, todo lo que sobre lo voy a limpiar con una reglita para que esté al ras. ¿Me entienden lo que quiero decirles, no? Hola. Sí. Sí. Okay. ¿No? A ver, voy a colocar acá esto. Ahí está mi copita, ¿no? Y voy a colocarlo dentro de esta copita un suelo, ¿no? Y resulta que todo el excedente lo he enrasado con una reglita y está al ras. Antes de colocar la muestra, acá la copa la he pesado, ¿ya? La he pesado, y después de colocar la muestra y la he enrasado, también la voy a pesar. ¿Para qué? Para tener solamente la masa de la muestra. ¿De acuerdo? Pero el volumen también puedo medirla. El volumen acá puedo medirla. Va a ser el área por su altura, ¿no? Entonces, ¿puedo determinar yo la masa de este elemento, de la muestra? Hola. Hola. Ah, ya. Hábleme pues. Pienso que estoy hablando solito y ya está. Pienso que se ha cortado. Se puede.
Ok, La se masa. puede entonces. Claro, tengo la masa. He dicho, primero voy a pesar la copa vacía y después voy a pesarla con la masa, o sea, con la muestra, y voy a determinar su masa de la muestra. Puedo medir el volumen de este vacío, de la copa vacía, y puedo determinar el volumen. Por lo tanto, la densidad acá, la densidad puedo determinarla, ¿no es así? Que va a ser igual a la masa sobre volumen. Ahora la pregunta es, si yo a esta masa, a esta muestra, a esta masa, la voy a compactar. Y resulta que cuando yo la compacto, ¿no? A ver, voy a nuevamente hacer esto. Ahora resulta que en la misma copa o en otra copa gemela, este es el mismo vaso. Y resulta que ahora la muestra que tenía, la coloco, pero esta vez la he compactado. Y ha llegado hasta ahí. Antes estaba hasta ahí. Ahora ha llegado hasta ese extremo. Entonces, un poquito sobre lo que estábamos hablando antes de retirarnos. Era de medir la densidad de una muestra. ¿Sí? Y resulta que esta es una muestra de suelo que no ha sido compactada, ha sido retirada de su lugar de origen, ¿no? Y se lo ha colocado dentro de este recipiente de volumen conocido. Y seguramente me va a dar una masa, o perdón, una densidad. A ver, hagan la prueba ustedes. Vamos a hacer de cuenta que acá nuestra muestra era, qué sé yo, vamos a ponerlo 0,5. Vamos a ponerlo 10 newton. Esta porquería. 10 newton. A ver, 10. Algo está pasando acá con esta cosa. ¿Eh? Ahora sí. 10 kilogramos, ¿ya? Es la masa de la muestra. La masa de la muestra es 10 kilogramos en ambos casos. La masa sigue siendo la misma. En el primer caso, el volumen es igual a 30. Vamos a ponerlo a 0. Bueno, pónganlo ustedes a 30 centímetros cúbicos. Algo está pasando acá. 30 centímetros cúbicos. ¿Listo? Y en el segundo caso, el volumen es igual a 15 centímetros cúbicos. Calcúlenme bajo esas condiciones la densidad. ¿Pueden hacerlo?
Sí. ¿Cuánto es? El primero son tercios. ¿Cuánto? 0.33. 0.33, ¿qué cosa? Kilogramos sobre centímetros cúbicos. ¿Y el segundo? 0,6. 0,67 kilogramos centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces, ¿qué explicación le damos acá? Estamos hablando de la misma masa, ¿no? Pero lo que hemos propiciado acá es de que la masa la hemos empezado a comprimir. ¿Sí? Estamos hablando de la misma masa. Y al comprimirla, hemos empezado a retirar todos los vacíos que pudiera tener en la primera muestra. Hemos eliminado los vacíos. Y la masa ha sido tan comprimida, ha sido compactada, de manera que al perder esos vacíos, el volumen ha disminuido, pero sigue tratándose de la misma masa. Entonces, la densidad va a ser mucho mayor cuando una misma masa ocupa menor volumen. ¿Sí? Al relacionar estos dos ejemplos. Entonces, casi de la misma manera, me gustaría que para la próxima clase, uno rapidito, ¿no?, me den cierta explicación del iceberg que vimos en relación a esa variación de temperatura, la densidad, la temperatura y el volumen. Y explíquenme un poquito mejor, ¿no?, que sea mejor si tiene algún sustento, de qué es lo que pasa. Es evidente que cambian las densidades, sí, es evidente. Pero, ¿qué pasa con el volumen? Y lo que quiero explicarles es decir, en el frío, ¿el volumen crece o decrece? Y si es así, entonces, ¿por qué flota? Porque si estamos hablando de una misma masa, es lo que les decía cuando les di el ejemplo de meter una cantidad de masa a la nevera para que se congele. ¿Qué ha pasado con el volumen? Seguramente ha decrecido o ha crecido. Algo debió pasar. Y esto es lo que quiero que me expliquen. Que se comprenda un poco esos gráficos. A veces tienden a confundir, pero es necesario darle una mayor explicación y buscar algo de información. Podríamos estar haciendo una mala interpretación y arrastrar esa mala interpretación hasta el final, que podría causarnos serios problemas. Por eso es que debemos de tener una clara idea de lo que pasa. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes, acabaremos acá. Nos vemos el día lunes. El día lunes vamos a hablar un poco de la viscosidad, que ya lo hemos tocado, y estaríamos entrando a lo que son las presiones. ¿Listo? Ahí hay un montón de ejercicios que ya los voy a estar colocando en la plataforma Moodle. Así que, jóvenes, si tienen alguna otra pregunta, adelante, caso contrario cerraríamos. Pero antes de cerrar, por favor, los nombres para que yo pueda colocarlos en la lista de participación. ¿Ya? ¿Ninguna? Ingeniero, buen día. ¿Sí? Buen día. Disculpe, en la plataforma